Hoy quisiera compartir una historia de un amigo que le pude hablar del Señor Jesucristo. I'm call his name Khalil. Voy a llamar su nombre Khalil. All of the names of the people I will talk about today, I will not tell their true name. Todos los nombres de la gente que voy a hablar en esta tarde no son los nombres verdaderos. You'll understand why as I tell the stories. Y van a entender por qué no puedo decir sus nombres verdaderos al compartir las historias. Khalil called me one day. I was on the phone I lived in a city, a big city, about 5 million people. Khalil me llamó una tarde y era una ciudad como de 5 millones de personas. And he asked me, is this brother Timothy? That's what they called me in the country, Timothy. Y me preguntó en este país, dijo, ¿usted es el nombre, el hermano Timoteo? And I said, well, yes, it is. Dice, sí, soy yo. He said, can you tell me about Christianity? ¿Me puedes platicar algo acerca del cristianismo? I said, I can, but who is this? I don't Dice, know who claro this que sí, person pero is. ¿con quién tengo el gusto? He said, a friend of mine told me that you know about Christianity. Dice, un amigo de un amigo mío me dijo que tú sabes sobre el cristianismo. I was talking with my friends. I heard about it on the radio, and I want to know more. They said, call this person. They said, call this person. Then they said to call me. Estaba hablando con un amigo y me dijo, llama a esta persona que conoce a esta persona, y finalmente lo llamaron a él. So I agreed to meet with him. He said, can I meet you? I said, sure, no problem. Where do you want to meet? Dice, ¿nos podemos juntar? Sí, claro que sí. ¿Dónde nos juntamos? He said, well, I live about 140 miles away. Dice, vivo a 140 millas de aquí. I work every day except for Friday. That was their day off. Dice, el único día que descanso es el viernes. He says, can you meet on that Friday? ¿Nos podemos ver este viernes? Of course, I said yes. Claro que sí. I said, where do you want to meet? ¿Dónde quieres que nos juntemos? He said, meet at it's a big public post office. He said, meet at the Grand Post. Veámonos en esta oficina postal grande, It's a very famous place in the city where we lived. muy famosa en esa ciudad. I said, how will I recognize you? ¿Cómo te voy a reconocer? He said, no worry, I'll recognize you. Dice, no te preocupes, yo te voy a reconocer aquí. And by the way, this is a city in another continent, right? That's right. Esa es una ciudad en un país de otro continente, de otra religión, en otra parte del mundo. So I went to the post office a little early just in case he was going to be there. Sí, así que llegué un poquito más temprano. He had told me he only has 3 hours because the bus that he takes only comes one time a day and then goes home one time a day. Solamente tenía 3 horas porque el autobús llega y a cierta hora se va y solamente eran 3 horas para hablar. It took him about 3 hours to come by the bus. We would meet for 3 hours, then he would go home for 3 hours. 3 horas iba a manejar, 3 horas reunirnos y 3 horas de vuelta por querer saber de Cristo. So I went there and I waited for 1 hour. I couldn't find the guy. Así que estuve por 1 hora y no lo pude ver. I knew that in that culture time was very different than what I grew up with, so I just continued to wait. Se sabía que en otras culturas el tiempo es diferente, la puntualidad que en este país, así que me esperé. But I was thinking he's not coming Pero pensé, no va a venir, because that had happened many times to me. porque eso me ha pasado muchas veces. You see, No this eran hispanos, ¿eh? it did happen sometimes in Spanish too. You see, the reason why this young man had never met another Christian before is because that was the normal way in his country. Okay, era normal que nunca había conocido un cristiano en su vida. To put it in perspective, the nation had about 35 million people. Este país tiene alrededor de 35 millones de personas. The city where I lived had 5 million people. La ciudad donde vivía de ese país, 5 millones. There were 2 churches in the city where I lived. Había 2 iglesias en esa ciudad. There were 8 people in one church Había 8 personas en una iglesia and 12 people in the other y church. 12 personas en la otra iglesia. 20 cristianos en una ciudad de 5 millones. In the entire nation, we knew of 6 churches. En todo el país conocíamos solo de 6 iglesias. To put it in perspective so you can understand it maybe better, I hope. Para ponerlo en perspectiva, Imagine you are the only Christians in the city of Renton. imagínense que ustedes, los que estamos aquí, somos los únicos cristianos en todo el área de nuestra ciudad. Now imagine you are the only Christians in the entire state of Washington. Imagínate que somos los únicos cristianos en todo el estado de Washington. Now imagine you're the only Christians in Washington, Oregon, and California. Ahora imagínate que somos los únicos cristianos en los 3 estados de Washington, Oregon y California. And there would still be more Christians among that population than there were in that country. Y todavía habría más cristianos entre nosotros que los cristianos en ese país musulmán. In 8 years, as I walked through the country, I knew all of the Christians, okay? I knew all of them in the whole country. En 8 años ya conocía a todos los cristianos de todo el país. In 8 years, only 2 times En did I ocho- meet someone on the street that I knew was a Christian. En 8 años, solo 2 veces me encontré a alguien en la calle que pude darme cuenta que eran cristianos.
y So hablar. imagine every person you see every day for 8 years, you know they do not know Jesus. Imagínate que cada persona que ves todos los días por 8 años no conocen la salvación y el amor de Jesucristo. So when this guy is late, I'm going to wait as long as I have to. Así que si él está tarde, me voy a esperar lo que sea necesario. Finally, he comes up, he goes, Timothy. Finalmente se me acerca y me dice, Timothy. It's a young man. I never know what these people look like when they call me. I don't know. Dice, es un joven, no sabía cómo se iba a ver con la llamada telefónica. But he was a young man. Pero era joven. He took the courage. He said, I've been watching you for 1 hour. Dice, te he estado viendo por 1 hora. He was there the whole Estaba time. ahí todo el tiempo. But he was afraid to talk to me. Pero me daba miedo hablarte. But when he started talking, whew, he kept talking. Pero una vez que empezó a hablar, siguió hablando. He had so many questions about Christianity, Tenía about muchas God. preguntas del cristianismo, de Dios. He wanted to know what I thought about Islam. Quería preguntarme qué creía yo del Islam, de la religión musulmana. He asked me questions about politics. I didn't have good answers for that. Me preguntó de política, no tenía muchas respuestas de política. I said, can I give you a gift? Le dije, ¿te puedo dar un regalo? I brought with me a copy of the New Testament and a story of the Jesus film in Arabic. Así que traje un Nuevo Testamento en árabe y una copia de la película de Jesús en árabe. I answered as many of his questions. I said, this book will help you some. Do you want to meet next week? We can meet again. Le dije, esto te va a ayudar, pero ¿quieres que nos volvamos a juntar? He said, sure, come back. This same place, same time. Claro que sí, mismo lugar, misma hora. He went home. Se fue a su casa. He came back the next week. I came back again. Vino la siguiente semana y nos vimos. This time he met me immediately. Me vio a la hora. And we started no lo talking. hizo And now he had many more questions. Y ahora tenía más preguntas, But they were very specific questions. pero preguntas muy específicas. Who is Paul? ¿Quién es Pablo? Did Jesus really die on the cross? ¿De verdad Jesús murió en la cruz? Porque el Islam dice que no. There were questions about the Bible and the film that he had watched. Había preguntas sobre la Biblia y sobre la película de Jesús que había visto. I even told him, I said, your questions are very good today. Y yo le dije, tus preguntas son excelentes. He said, well, I read the book you gave me. Dice, bueno, leí el libro que me diste. I read it every day. Lo leí todos los días, avancé leyendo. So I want to make sure I understood him correctly. I said, you read some of it every day? Le dije, ¿leíste algo de ese libro todos los días? He said, no, I read the book every day. I read the book, No, a whole dice, book. leí el Nuevo Testamento todos los días, todos los días. Sometimes we think we don't have time to read the Bible. He was hungry. He A read veces creemos que no tenemos ni tiempo de leer la Biblia. Él tenía hambre de Dios. the whole New Testament every day, all week. Leyó todo el Nuevo Testamento todos los días, todos los días de la semana. That's why he had a lot of questions. ¿Y cuántos de ustedes lo han leído una vez? I answered all of his questions as best as I knew the answers, you know. Dice, le contesté lo mejor que podía responderle. And at the end, I shared with him about how to become a Christian. Y al final le compartí cómo puede él ser un seguidor de Jesucristo, darle su vida a Dios. And he thought about it a long time. Y lo pensó And then he responded with this. y me respondió con esto. He said, I must catch my bus. Dice, tengo que ir para mi autobús. So he went home. Así que se fue. And we agreed to meet the next week, but now I don't know if he's going to meet me again or no. Nos quedamos de ver la siguiente semana, pero ahora no sabía si iba a regresar o no la siguiente semana. But he was there. Pero estuvo ahí. And this time we were walking, he was very quiet. Y esta vez estaba muy callado. I tried to ask him some questions, but he was very nervous. He was like he was very... Le quería hacer preguntas, pero estaba muy nervioso. And so we went into a cafe and got some coffee. Así que se fue a un café y tomamos café. And I asked him, hey, how's it going? What's going on? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? He said, can you tell me how can I become a Christian? ¿Me puedes decir cómo me convierto en un seguidor de Cristo, en un cristiano? And I shared him a very simple understanding of the Gospels. Y le di una presentación muy sencilla, simple del Evangelio. And in that cafe, that day, you received a new brother in Christ. Y en ese café, en ese día, nosotros recibimos un nuevo hermano en Cristo. He prayed to receive Jesus. Amén. He told me, he says, I don't have many questions today. Me dijo, ya no tengo muchas preguntas hoy. He said, I feel like I have the answer. Dice, creo que encontré la respuesta. And I was excited, of course. Y yo estaba súper contento, claro. So we finished our coffee. Terminamos nuestro café, We went out into the garden outside. fuimos al jardín afuera. And he said, I have one more question, Tim. Me dijo, tengo una pregunta más, Tim. I have the book you gave me and I have the film you gave me. So now I believe. And I really believe this. Dice, tengo la Biblia que me diste, tengo la película que me diste y de verdad creo esto. But what about my friends? Pero ¿qué de mis amigos? They don't have a book. No tienen el libro, They don't have the film. no tienen la película, They've never heard this story before. nunca han escuchado esta historia antes. How would they believe in God? ¿Cómo van a creer ellos en Dios?
So I said, you know, somebody else asked the same question. ¿Sabes? Alguien más en la Biblia hizo esa pregunta. I said, look, and this is how we did our training. Instead of me give the answer, I said, look in the Bible yourself. Let's look. Y eso es excelente para con tus amigos. En vez de darles la respuesta, decir, abre tu Biblia y les muestras en la Biblia dónde está la autoridad de Dios. So he opened up the New Testament in Romans 10, and I said, would you read Romans 10, beginning in verse 13? ¿Puedes leer Romanos 10, verso 13? And it says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Todo el que clame al nombre del Señor será salvo. But then it goes on and makes some more has some more questions. Pero tenía más preguntas. It says, how will they be able to call on the one whom they've never Pero dice believed? Pablo, tiene preguntas. Dice, ¿cómo llamarán a aquel en quien no han creído? How will they believe of whom they've never heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? How are they going to hear without someone preaching? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique y les hable? And how are they to preach unless they are sent? ¿Y cómo les van a predicar a alguien a menos que gente sea enviada a predicarles? As written, how beautiful are the feet of those who preach the good Como news. estaba escrito en el profeta Isaías, cuán hermosos son los pies, las vidas de las personas que anuncian las buenas noticias. So I asked Khalil, I says, who in your city has beautiful feet? Y le dije, ¿quién, Khalil, en tu ciudad tiene pies hermosos? Pies, cuán hermosos son los pies que llevan el evangelio. And he goes, ooh, nobody, our feet are ugly. dice, no, nadie, nuestros pies son feos. He said, we wear sandals in the sand and Usamos it's bad. sandalias entre la arena, And we laughed a little bit. nos reímos. And I said, no, who in your city has beautiful feet? No, la pregunta es, de acuerdo a este pasaje, ¿quién en tu ciudad tiene estos pies hermosos? He said, nobody. Dice, nadie. We're corrupt people. Dice, somos personas corrompidas. We're evil people. Somos personas que tenemos maldad. My city is full of bad people. Dice, mi ciudad está llena de gente mala. So I asked the question one more time. Y le hice una pregunta una vez más. I said, Khalil, Khalil, who in your city has beautiful feet today? ¿quién en tu ciudad tiene pies hermosos hoy? And he thought about it, Y lo pensó. and he goes, Ana, Dice, which is Arabic, means me. le dijo en árabe, yo. He understood. Entendió la responsabilidad de ser cristiano. I said, that's right. No one's going to take the gospel if you don't. It's your city. You're the only one that Dice, has the así message. es, nadie va a llevar el evangelio a menos que tú lo hagas. Tú eres el único que conoces el mensaje de salvación. And he goes, you don't know what you're asking me to Dice, do. no sabes lo que me estás pidiendo hacer. He even backed up just like that. Se hizo para atrás literalmente. You see, I did know what I was asking him to do. Yo sí sabía lo que yo le estaba pidiendo hacer. I had friends who were killed because of where I lived. It was dangerous to be a missionary. Nuestro hermano Tim tuvo amigos íntimos que él conoció que fueron asesinados por su fe en Jesucristo en ese país musulmán donde él estuvo. In 2 years, we lost 11 colleagues. En 2 años perdí a 11 amigos queridos, colegas. Almost every one of my friends that became a Christian were either put in jail, they lost their job, or they were kicked out of their family. Casi todos mis amigos que se convirtieron a Cristo en ese país donde él estuvo sirviendo como misioneros, o perdían su trabajo, o los metían a la cárcel, o los mataban. Every one of them. Cada uno de ellos. I have another friend that worked in a slightly different area, but close to where we were. También tenía un amigo que vivía cerca de donde estábamos. When his people are baptized, they become Christians, they were baptized, Cuando bautizaban a la gente que aceptaba a Cristo, he has them recite their martyr's prayer. tienen que recitar la oración de los mártires. In other words, what they're going to say when they're executed for their faith. Recitar lo que dicen antes de ser matados por su fe en Jesús. And until they're ready to say that, they don't get baptized. Y hasta que estén dispuestos a que esas palabras salgan de sus labios, no se bautizan. Can you imagine if we did that in our churches? Our baptisms would not be very used, right? Imagínate si hiciéramos esa condición en nuestras iglesias, no tendríamos casi bautismos. But that was the reality of where we worked. Pero esa era la realidad en donde nosotros estuvimos. And so I even knew I could not ask him to do this. Y yo sabía que yo no podía pedirle que hiciera esto. But it was my responsibility to share with him what the Holy Spirit told us all to do. Pero era mi responsabilidad enseñarle lo que la Biblia dice de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. So at the end I said, this is what the Bible says, but you think about it, let's just meet next week. Le dije, eso es lo que la Biblia dice, pero tú piénsalo, es tu decisión. Nos vemos la siguiente semana. For the other 2 hours, we talked some about the Bible. I talked about his family. We talked about different things. Hablamos de su familia, de otras cosas. At the end of the time, he got on a bus, he went home, and we came back the next week. Y se fue en su autobús y nos vimos la siguiente semana. The next time I saw him, the next week, he was excited but
disappointed. I could see it was a strange look on his face. La siguiente vez que lo vi un poco con una mirada rara. He said, finally, when I saw him, we talked, he goes, I did what you said. Le dijo, hice lo que me dijiste. I thought, oh no, what did I say? Dice, ¿qué dije? Que él, I said, what happened? He said, well, I was thinking the whole way home on the bus, maybe I should tell my friends I became a Christian. dice, quizá todo el camino de regreso, las 3 horas, venía pensando, quizá le debo decir a mis amigos que me convertí a Cristo. Let me make a correction. He didn't say become a Christian. I began to follow the way. That's how we Dice, talk about it. no utilizan la palabra me hice cristiano porque hay otro entendimiento para ellos. Es comencé a caminar en el camino. He goes, but the moment I saw my friend at the bus stop, I became nervous. I said, I can't tell him anything. Pero I'm scared. cuando me encontré un amigo en la estación de autobús, me puse nervioso y dije, no le puedo decir. So I got to the bus stop. I talked with my friends. We talked about girls. That was all we talked about. Dice, así que nada más veníamos, porque es un joven, dice, nada más hablamos de chicas. The next day, he said, I woke up. He said, I'm going to tell my friends. I'm really mean it. Today, I will tell my friends about my Dice, la decision. siguiente semana me levanté y dije, le voy a decir a mis amigos de mi decisión. But every time I saw them, I lost heart. Pero cada vez que los veía me daba temor. He said, I would think about, I don't have the right answer. What if they ask this question? I don't know how to tell them everything. Pensaba que si no les sé responder las preguntas, si no tengo la respuesta correcta, ¿qué van a pensar? So all day long, I chickened out. Así que toda la semana me dio miedo. The next day, I woke up. I said, today, I mean it. Really, today, I'm gonna give them the answers. I'm going to tell them about my Así decision. pasaba todos los días. Y este día dijo, no, ahora sí les voy a hablar. But when I saw them, all I could think about is you. No, I know. I will take them to Timothy. He has the answers. Y luego pensé, no, lo voy a llevar a Timothy, porque Timothy sabe más que yo y él tiene las respuestas. And he said, I didn't say anything. No dije nada otra vez. He said, the whole time my heart was just beating inside of my body. Todo el And tiempo mi corazón estaba saltando de mí. he said, that night I was laying in bed, and the Lord, he said, I think God told me I needed to tell my friends. Y estaba durmiendo en mi cama en la madrugada y sentí que Dios me dijo que tenía que decirle a mis amigos. So he said, I got out of bed and I called them, and we called it a taxi phone. It's where you just, before we had cell phones, you have like, Antes había celulares, pero ahora tenemos celulares, antes no. so it's a place where you go, you put Sí. coins in the machine, Le you call pones people. monedas y haces una llamada. ¿Todavía se acuerdan los de la generación vieja? Yo también. Yeah. Ya nos dijo viejitos. I've used those a lot. Today, everything's different, right? So he called all of his friends. He said, I have something very important to tell you. Come to my house tomorrow. Les llamó a todos con monedas y les dijo, tengo algo muy importante que decirles, vengan a mi casa mañana. And he said, they all came. Y todos vinieron. And he had some Coke and some Fanta and some cookies. He gave them because it's very important to be hospitable in their Es muy culture. importante ser hospitalario en esa cultura, así que tenía refrescos, galletas. 6 of his friends came. 6 de sus amigos vinieron. And he said, we drink the soda, we eat the cookie. Now we're looking at each other. They're waiting for me to say something. Comieron los refrescos, las galletas y me están con sus ojos en mí como, ¿qué nos vas a decir? And he said, what have I done? I can't tell them anything. Dice, ¿qué he hecho? No estoy listo para decirles. And he said, I remembered the movie you gave to me about Jesus, the Jesus Dice, film. recordé la película que me diste de Jesús. He said, I don't have to say anything. I'll just play the movie. No tengo que decir nada, les voy a poner una película. So he gets up and he plays the movie. He just watches the whole thing. Así que le puso la película a todos sus amigos. At the end of it, he says, I look at my friends and they start looking at me. Y terminó la película y se me quedan viendo a mí. He said, I felt all of my blood went out of my body. Sentí que me vacié de mi sangre, en frío, blanco me puse. So I go up to the machine Así que and he said, I don't know what I'm going to do because now they're looking at me. dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? He said, you won't believe what I did, Timothy. Dice, no vas a creer lo que hice, Timothy. He said, I hit play again. Me regresé y le puse play otra vez a la película. I said, you play a second time? Dice, ¿la vieron una segunda vez? Yeah, they don't have jobs. They have nothing to Dice, do. It's no sí, problem. no tenía nada que hacer, entonces las vimos la película 2 veces. So we watched the movie a second time. Así que vimos la película 2 veces. He goes, Timothy, Timothy you won't believe this. dice, ¿no me vas a creer? I'm standing at the machine. I felt like I was paralyzed. Me sentí como que estaba paralizado. I hit play a third time. Dice, y fui y le puse una tercera vez play. I said, Khalil, come on. Khalil, por favor. He said, no, I'm telling you the truth. I don't know what to say. Te estoy diciendo la verdad, no sabía qué decir. I said, they watched the whole movie again. He goes, yeah, Volvieron a ver la película. it's something to do. In that country, they called the young men Hades. A los jóvenes les llaman así, a los jóvenes en ese país. Hades. Hades. Because the word hate in Arabic means wall.
Porque la palabra hate en árabe significa pared. And most of the young men don't have jobs, so they just stay against the wall all day Entonces, long. como el desempleo está muy alto, les llaman paredes porque nada más están parados a ver qué sale. So he said, my friends are Haitis. They don't need it. They just watch the movie. It's Sí, okay. pues no tenía nada que hacer, pues vieron la película. He said, but when it finished the third time, Cuando terminó la tercera vez, I knew I could not do it again. They would think I'm an idiot. y dice, ya sabía que no podía ponerlo otra vez, van a pensar que estaba mal de mi cabeza. He said, my mouth got so dry, I didn't know what to say. Se me secó la boca, no sabía qué decir. And he looked around, he looked to his friends, and he just simply said, what do you think? Y nada más se les quedó viendo y dijeron, ¿qué piensan de la película? And he said, we talked all night long. Didn't go to sleep, we just talked Dice, all night. platicamos toda la noche, ni siquiera dormimos. And he said, the next day, Siguiente día, and he was so sad, estaba tan triste. he said, only 3 of them believed. Only of three. Only 3 of them believed. Solo 3 de ellos creyeron. 3 of them believed. 3 creyeron. A young man who had never met a Christian in his life 3 weeks earlier just led 3 of his friends to faith. Una persona, gloria a Dios, una persona que nunca había conocido a Cristo, conoce a Cristo y 3 semanas después guía a 3 de sus amigos a los pies de Cristo. A young man who said, I don't have all the answers, he's afraid. Un amigo, un muchacho joven que no tiene todas las preguntas, respuestas y que tiene temor. A young man who thinks, I know somebody else can give a better answer than me. Una Timothy. persona que dice, le voy a decir al pastor, le voy a decir a alguien más que vaya y le hable. A young man who has a terrible gospel presentation. What do you think? That was Sí, it. sí, sí. Alguien que da una terrible presentación del evangelio. ¿Qué piensas? But a young man who was available to God and understood that he was called to be sent to lost people. Pero un joven que estaba dispuesto a ser usado por Dios y entendía que Dios le había llamado a compartir con otros lo que Dios había hecho en él. God used dumb fishermen. Dios utilizó no pecadores también, pero pescadores sin educación. God used a tax collector who was despised by his people. Dios utilizó a Mateo, un recolector de impuestos rechazado por su gente. God used a zealot. Dios usó uno que era un revolucionario entre los apóstoles, el celote. He used someone like Paul who used to persecute the church to grow the church. Utilizó a alguien que perseguía a la iglesia como el apóstol Pablo para crecer su iglesia. Whoever we are, God can use us to reach lost people. Donde quiera que estemos, tú y yo, cada uno de nosotros, Dios nos puede usar para alcanzar a gente que no tiene al Señor en su vida. Today I'm going to share some stories, but I want to root it in a gospel presence, a gospel passage of scripture. Quiero compartir algunas historias más en este día, porque es lo que yo le pedí, que compartiera su experiencia en este mundo musulmán. Pero quiero que siempre tengamos de base la palabra de Dios. The message is entitled, We are sent to the lost. La palabra es que somos llamados a alcanzar al perdido, y en español suena de una forma más clara, alcanza a la gente sin Dios, la gente que está perdida sin Dios. I take the message from John chapter 20, verses 19 through 23. Está basado el mensaje en Juan capítulo 20, 19 al 23. Why don't you just read the Spanish? Lo voy a leer en español. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes, shalom. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y aquí viene un pasaje difícil de entender, pero tiene una explicación bien bonita. Pero dice, enseguida sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, la presencia de Dios con ustedes, que estaban siguiendo a Jesús. Y dice, a quienes perdonen sus pecados, al presentarles el Evangelio, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y ese es nuestro mensaje. I trust most of you know that there are 4 gospels in the New Testament. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. They're all telling a different understanding of the story of Jesus. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están dándonos diferentes entendimientos de la historia de Jesús. Sometimes they have different stories in them A veces tienen diferentes historias en los evangelios, because either they are the memory of a different person or they're emphasizing a different truth. porque lo sacaron de la fuente de un testigo o están enfatizando una verdad, un testigo diferente o una verdad distinta que quieren enfatizar. They all testify to the life, the death, the resurrection of Jesus Los Christ. evangelios todos testifican, dan testimonio de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. But there are some things that you find in all 4 gospels. Pero hay ciertas cosas que encuentras en los 4 evangelios.
This is one of them. Esta es una de ellas. The most famous version of this is found in Matthew chapter 28. We La ver- call that the Great Commission. La versión más famosa de esta la encontramos en Mateo 28, la gran comisión, que vayamos a ser discípulos. Mark has a version of that. Marcos tiene una versión de eso. Luke also has a version of Lucas that. también. And so does the book of Acts in Acts chapter 1 around verse 8. También en Hechos 1 a 8, ustedes me serán testigos, recibirán poder y me serán testigos. This is John's version. Esa es la versión de esa gran comisión de Juan, del Evangelio de Juan. And I hope you understand the first thing I'm going to talk about today is I'm going to talk about 4 reasons why we should engage lost Y people el around us. mensaje en medio de los testimonios que va a compartir es 4 razones por las que cada cristiano debe alcanzar a la gente de su alrededor, por la que tú debes alcanzar a tu gente. This passage of scripture, along with all the other great commissions, teaches us that we are a sent people. Este pasaje, y todos los demás que mencioné, nos dice que somos un pueblo enviado. Vayan, vayan. Jesús no dijo quédate parado o nada más ve a la iglesia. Vayan y hagan discípulos. I have often been a missionary throughout my life. Yo he sido llamado a ser misionero y he sido misionero toda mi vida. The word mission comes from the Latin word missio, which means to be sent. La palabra misionero viene del latín que significa ser enviado. Misionero significa alguien enviado. The word apostles comes from the word for being sent. La palabra apóstol significa que Jesús les llama apóstoles, es que fueron comisionados, enviados. Right here, Jesus even tells the disciples, as the Father sent me, so I send you. Y en este pasaje Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo también, dice Jesús, los envío a ustedes. The creation of the church was the creation of people who are sent. La iglesia, el concepto de la iglesia es un pueblo de Dios enviado. Fuiste llamado no solo a venir los domingos, sino a ser enviado. Now, all of us want our churches to be welcoming and invite people. That's good. That's Todos fine. queremos que nuestra iglesia sea súper amorosa, que reciba a la gente con mucho cariño, But that is not our calling. pero ese no es nuestro llamado, recibir a la gente. Our calling is not to welcome people here. El llamado no es recibir a la gente aquí los domingos. Our calling is to go where the people are. Tu llamado como hijo o hija de Dios es ir donde la gente está. And my friend Khalil understood that message. Y, Yeah, right? mi amigo Khalil, la historia que les compartí, entendió ese mensaje. In time, he led 5 of those 6 friends to faith. Con el tiempo, guió a 5 de sus 6 amigos a los pies de Jesucristo. We started a church in his city. Empezamos una iglesia a través de él en su ciudad. That church was the first church in his state. Esa iglesia fue la primera iglesia cristiana en su estado, en ese país musulmán. And I never once went to that city. Y nunca fui yo a esa ciudad. We were very strategic. Éramos estratégicos. I knew that if I went there, it would cause problems for them. So I always would meet Khalil. He would come into the city. We would meet. He would go back and he would teach what Yo I taught sabía him. que si yo iba a su ciudad, iba a causarles problemas o más persecución. Pero si yo me mantenía acá y solamente le discipulaba, Dios iba a hacer la obra a través de él. May I suggest that most of us are more like Khalil than we admit? Puedo sugerir que la mayoría de nosotros nos parecemos más a este amigo que él tuvo, Khalil, que de lo que queremos admitir. How many times have you wanted to share your faith but you were afraid? Sinceramente, ¿cuántas veces has tenido el deseo de compartir tu fe con otros y te ha dado miedo? How many times did you want to share your faith but you didn't have the right words? ¿Cuántas veces has querido compartir pero sientes que no tienes las palabras correctas que decir? Have you ever thought, oh, if Pastor Carlos could talk to them, ¿Alguna vez has pensado que el pastor viniera conmigo? he could help them? Él me podría ayudar. Él les podría ayudar. But the truth of the matter is, your friends don't know Pastor Carlos. Pero la realidad es de que tus amigos no me conocen a mí. They know you. Te conocen a ti. I had a pastor tell me one time there's 5 gospels. Tengo un amigo, un pastor me dijo una vez, hay 5 evangelios. I said, what? ¿Por qué? ¿Cómo son? I know my Bible. Dice, conozco mi Biblia. There's 4 gospels, right? Hay 4, Mateo, Marcos, Lucas, He Juan. said, no, there's 5 gospels. No hay 5. I said, did he discover a new one? ¿Por qué? ¿Descubrieron uno nuevo? What's he talking about, ¿De qué right? habla? He said, there's Matthew, Mark, Luke, John, and you. Dice, hay Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tú. You are the gospel most people will read first. Tú eres el primer evangelio que la mayoría de la gente va a leer antes de leer los otros 4. We must remember that we are a sent people. Debemos recordar que Dios nos ha salvado para ser enviados en su nombre. But the second thing is we're not just sent to go meander the streets. We are sent on a mission. Somos enviados en una misión. Jesus said, as the Father sends me, so I send Como el you. Padre me envió, yo los envío. What he's saying is the mission the Father gave to me, I am giving to you. Lo que dijo es que la misión que el Padre me dio a mí, yo te la doy a ti.
Now you tell me, what was the mission that Jesus was on? ¿En qué misión estaba Jesús? ¿Qué es lo que quería lograr? Anyone? A ver, English or Spanish? ¿cuál era la misión de Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se ¿sí? Salvarnos, buscarnos, que nos To reconciliáramos save the con world. Dios. Amen. Salvar al mundo de sus pecados. And Jesus told us we are on that same mission. Y Jesús en las Escrituras, en todas partes, nos dice que nosotros estamos en esa misma misión. He is doing his work through us. Hace su obra en el mundo a través de ti y de mí. Can he reach lost people without us? Absolutely. He did that to Paul. Puede alcanzar a la gente sin nosotros, claro, lo hizo con Pablo. But normally he uses us. Pero normalmente, y su plan revelado es que Él planea usar nuestras vidas. And that's a blessing for us. Y ese es un privilegio para nosotros. If you permit me to tell about another couple of friends of Voy mine. a compartir de otros dos amigos. I'm going to call them Ali Salah is one gentleman. Ali Salah. Ali Salah, And the other one's Yassin. Yassin. Ali Salah y Yassin. Ali Salah was laying in bed one night. Ali Salah estaba en la cama una noche. And the country we lived in was in a terrible civil war. El país en donde vivimos estaba en una guerra civil. Había guerra. It was bad. Estaba muy mala situación. So think about whatever happens in the world, and the same thing, the worst you can imagine, it was happening there. Es México, ¿verdad? This is Yeah, in bad. these times. No, it was bad. Estaba mal. Entire villages were just killed for no reason. Oh, aldeas enteras fueron masacradas, asesinadas sin razón, por odio entre pueblos ahí. When my wife and I began to work in the university, we met students who had never left their town. Cuando trabajamos en la universidad, había estudiantes que nunca salieron de esa ciudad. They were born and raised Ahí crecieron y se hicieron in the adultos same place. en la misma ciudad sin salir por lo peligroso que estaba. One woman, about 18 years old, young woman, Una mujer de 18 años she said she's never been more than 5 blocks from her house. nunca ha salido 5 cuadras de su casa, Because to be on the road was a good chance to be kidnapped or killed. porque meterte en el camino era una gran posibilidad que te secuestren y te maten. And this has been going on for years and years and years, okay? Y esto ha sucedido por años y años y años en ese país donde él estaba. Where we lived was where the president of the country was killed, was assassinated. Donde yo vivía, ahí es donde asesinaron al presidente de ese país. From our apartment, you could see out the window, you could see the building where he was assassinated. De donde yo vivía, en la ventana podías ver el edificio donde fue asesinado. So fear gripped the nation. Así que la nación entera estaba atemorizada. People lost hope. La gente perdió las esperanzas. They lost jobs, they had no hope, they had no future. No tenían trabajo, no tenían esperanza, no tenían futuro. And Ali Salah was laying in his bed. He had tried to be a really, really good Muslim. Y Ali Salah estaba en su cama pensando, y él había querido ser un buen musulmán, But he had fallen into a deep depression. pero se hundió en una gran depresión. And one night he was in his bed and he was about 2 o'clock in the morning. Y una noche estaba en su cama a 2 de la mañana. And he said, God, Le dijo, Dios, I believe in you, creo en ti, en el Dios del Islam. No sé, I think, creo en ti, but I don't know you. pero no te conozco. Would you show yourself to me? ¿Te podrías mostrar a mí, por favor? He went to sleep. Se fue a dormir. About an hour later, he woke up. Una hora después se despertó. He had a very, very vivid dream. Tuvo un sueño súper real. He said that God told him to he said it was God talking to him. It says, get on this bus, told him the name of the bus, and go to a city nearby. Después del clamar, Dios, muéstrate a mí, una hora después se levantó y tuvo un sueño que fue súper real, donde Dios se aparecía en su sueño. Y en medio de su sueño, Dios le mostraba un autobús. Yep. And he woke up. And a number, right? I told him the number, Sí, yes. un autobús y Dios le dijo un número. Y He se woke- despertó. He woke up. He tried to forget about it. He did the work that day, just try to ignore it. Se despertó en la mañana, se olvidó y trató de olvidarse de ese sueño. But all day he couldn't stop thinking about it. Pero todo el día no podía dejar de pensar, ¿por qué soñé eso tan real? But he went back to sleep that Se next fue night. otra vez a dormir. The middle of the night, he wakes up again. A medianoche se levantó otra vez He had another dream just like the first y one. tuvo un sueño igual que el primero de la noche anterior. And he said it was God. Told him, get on the bus. Now he could see the picture of the bus. He saw the color. He even saw Ahora the Dios le road. dijo, métete ese autobús. Y en su sueño podía ver el color del autobús, el lugar. And now he's confused. Ahora está confundido, ¿qué está pasando? All day he thinks about it. He does nothing. Piensa en eso, pero no hace nada. But now the next night he's afraid to go to sleep. La siguiente noche tiene miedo de irse a dormir.
He stays awake as long as he can. He doesn't Se want to go to trata de sleep. quedar despierto en la noche. He finally gets tired. He says he doesn't go to bed, but he's in his chair. He falls asleep in his Se chair. queda dormido en su silla. And he said a strong voice came this time and woke him up. Y ahora una voz fuerte lo despertó. And he said, I told you to go to the name of the city. And he says, and there you will find the truth. Y le dijo, te digo que te levantes y vayas a esta ciudad y allí vas a encontrar la verdad. Y le dio el nombre de una ciudad de cerca, o una ciudad por ahí. And in this particular dream, he not only saw the bus and the number, he saw the road, he even saw the bus stop. He saw what it Y looked vio like en and the el people sueño, walking. Dios le mostró en el sueño el camino, le mostró la parada de autobús, él podía verlo, ver dónde era. So he got out of bed, he got out of the chair. He was sweating too, really Así que bad. se levantó sudando, It was in the middle of the night, like 4 o'clock in the morning en now. medio de la noche, como 4 de la mañana. But he says, I have to go. So he goes to the bus stop. Dijo, tengo que ir porque esta voz me despertó. There's nobody there. It's closed. The bus Y- doesn't start till 5 Y se o'clock. fue a la parada de autobús y no hay nadie porque todavía no andan los autobuses. But he just waits for the bus anyway. He can't go home. Se queda esperando el autobús He has to take the bus all the way. It takes him a couple of hours to go to the city. y le toma 2 horas llegar a la ciudad. When he gets to the city, he has to change the bus to the bus, and he sees the bus from his Entonces dream. llega a la ciudad principal y sabe que tiene que tomar este número de autobús que vio en su sueño y está esperando y de repente ve el número de autobús. But he tells the driver, I don't know the name of the stop, but I know what it looks like when I see it. Entonces toma el autobús y they ask him where he was Yeah, going. where he's going Y to le go. dice, ¿a dónde vas? Le dice el chofer de autobús, dice, no sé a dónde voy, pero cuando vea el lugar te aviso. And so he rides in the bus at the front, waiting to see what it looks like. Tomó el número de autobús que Dios le dijo, va en el autobús prestando atención a todo el camino. And there comes a moment, Y hay un momento en el viaje and he sees the place. que ve el lugar exacto que vio en su sueño. And he tells the bus driver, this is it. Y le dice al de autobús, párate, aquí es. And the bus driver, this isn't a stop. I don't stop Y le here. dice, aquí no es una parada, yo no paro aquí. He says, you have to stop here Dice, because if you "Tien- don't, I don't know where to go. Dice, tienes que parar aquí porque si no paras no sé a dónde ir, aquí es donde se supone que debo ir. He gets off the bus, and now there's El just chofer people se para y lo everywhere. deja salir It's a city about 400,000 people. y llega a una ciudad de 400,000 personas. He doesn't know what to do now because that's the end of his dream, right? Ahí acabó su sueño, dice, ¿ahora qué hago? He's just standing there. People are walking by. Y nada más se para y ve gente pasando para un lado y para el otro. And he sees a man walking by. Y ve un hombre que va caminando And he grabs him by the collar, by his shoulder. y lo toma del hombro. He says, friend, I'm looking for the truth. Can you help me? Le dije, amigo, estoy buscando la verdad, ¿me puedes ayudar? And Yasin starts to cry. Y Yacine, el de la primera historia, comienza a llorar y a llorar. Yasin is No, pero no es Khalil, not from es the first Yacine. story. I'm It's sorry, a different it's the person. other friend. Okay, The sorry. other- yeah. Yacine, perdón. Yasin and his wife moved to that city 3 days earlier Yacine y su esposa se mudaron a esa ciudad 3 días antes. because they were supposed to share the gospel. They felt like God called them to start a church in that city. Porque sintieron que Dios los llamó a plantar una iglesia, a hablar el evangelio en esa ciudad en particular. This is the most Islamic city in the country. Es la ciudad más musulmana del Islam de todo este país. There's no Christians in the city at No all. hay cristianos en todo el país. So they get there and they're afraid. They don't know what Y to están do. ahí con miedo. ¿Qué vamos a hacer? Esto nos puede costar la vida. So they begin to fast and pray. Y comienzan a ayunar y comienzan a orar y a buscar a Dios. And they would pray every night until they fell asleep. God, please bring us someone to us. Y oraban cada noche hasta quedarse dormidos. Señor, por favor, muéstranos cómo empezar. Trae alguien a nosotros, trae alguien a nosotros. They said they were too afraid just to go share the gospel because they thought what could happen. Tenían miedo de ir a acercarse a alguien y hablarle de Jesús porque sabían lo que les podía costar la vida. So they said, God, we will make this a test. If you want us to live here and share the gospel, you will bring someone to Le dije, us. Señor, te ponemos esta prueba a ti. Si tú quieres que nos quedemos aquí y compartamos el evangelio, tú por favor tráenos a una persona. And every night they would pray until they fell asleep. Y cada noche oraban hasta que se quedaban dormidos. Later, when they talked to Ali Salah, they realized they would fall asleep the time when he would wake up. Y luego después cuando hablaron con Ali Salah, se dieron cuenta que se quedaban dormidos orando a la hora que Dios le daba los sueños al otro. Their specific prayer was this: Su oración específica era esta. God, bring us someone so that we can share with them the truth. Señor, trae a alguien a nosotros para que podamos compartirles tu verdad. They said, we're too afraid to go to people. Bring Tenemos them to mucho us. miedo de ir a la gente, tráela a nosotros.
And whenever Ali Salah grabbed him, remember the question he asked him? ¿Recuerdan la pregunta cuando lo tomó del hombro? Can you share with me the Y truth? es lo que Dios le había dicho. ¿Me puedes compartir la verdad? Yasin and his wife had decided that day they were done. They were scared, too scared they're Yacine going y to su go home. esposa habían decidido ese día que no iban a continuar con la misión, que era muy peligroso, se iban a regresar. You may say, well, 3 days, that's not enough time, right? Dice, 3 días, por favor, eso no es tiempo It's suficiente. hard to imagine when it lives in a place like that where you have persecution, okay? Es muy difícil imaginar qué es hablar de Jesús en un lugar donde te puede costar la vida y hay persecución a esa magnitud. So they were going to leave, and that day, Ali Salah showed up. Se iban a ir a dejar la obra que sentían que Dios les había llamado, y es el día que Ali Salah se bajó de la nada de ese autobús y le dijo, muéstrame la verdad. ¿Sabes dónde está la verdad? They started a church in that city. Empezaron una iglesia en esa ciudad, He lived with them for about 2 years. vivió con ellos por 2 años, They trained him up in the faith. lo entrenaron en la fe, lo discipularon, They sent him back to his village, and he started a church lo there. enviaron a su aldea y comenzaron una iglesia en la aldea. Because of their faithfulness, God started 2 churches Por la fidelidad de esta pareja, Dios inició 2 iglesias with people who were afraid, con gente que tenía miedo, but they understood that they were on a mission with Jesus. pero entendían que tenían una misión de parte del mismo Dios y de Cristo Jesús. I would love to tell you all the missionaries I work with are heroes and they are brave and they go to, no, they are compelled by their service, their love of God. Quisiera compartirles historias que todos los misioneros con los que trabajé eran héroes, pero no, eran personas ordinarias que estaban en pasión por el amor que Dios había tenido por ellos, que querían que otros supieran. They know better their weaknesses, their imperfection, but they know that God is with them and who is stronger than God, right? Saben que son débiles, que son imperfectos, pero tienen la certeza de que Dios está contigo, con ellos. And based on this scripture here, we are reminded that we are sent with that same mission. Y somos recordados en esta escritura de Juan de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con esa misma misión. Somos enviados. We are a sent people. We are sent people on a mission. Somos un pueblo enviado con una misión. And the next thing that scripture teaches us is a strange passage. It's where Jesus says that he breathes on them and they receive the Holy Spirit. Es un pasaje tan raro donde Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Who's prepared for me to come breathe on you today? ¿Quién de ustedes quieren que hoy les soplemos? No, Not today, hoy right? no, es muy peligroso hoy. What does that mean? Jesus breathed on them and they received the Holy ¿Qué Spirit. significa que Jesús sopló y recibieron al Espíritu Santo? Can anyone think about another time in the Bible where God breathes on somebody? ¿Alguien se puede acordar algún otro pasaje en la Biblia donde Dios respira su aliento sobre alguien? In the very beginning, when God En el breathed, principio, cuando Dios crea a la humanidad, Adam was clay Adán era barro and God breathed life into y him. Dios sopló vida en él. This is a picture of our new life. Esto es una ilustración de que Dios sopla en nosotros, nos da en él espiritualmente nueva vida. Jesus is playing with words here because the same word for breath is the same word for spirit in Greek, okay? Y Jesús está usando un juego de palabras porque la misma palabra para soplar es la misma palabra para espíritu en griego, en el idioma del Nuevo Testamento. That's also true in Aramaic as well. In the Old También Testament en as well. arameo. So he's playing with words here Así que está usando este juego de palabras with a powerful meaning. con un significado poderoso. You see, when we accept Jesus as our Savior, Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador, when we are sent on mission, cuando somos enviados en una misión, we're not doing it in our own power. no estamos haciendo nada en nuestro propio poder. We're doing it in the power of the Holy Spirit. Estamos hablando y haciéndolo con amor en el poder del Espíritu de Dios en nosotros. So when you think, I don't have the right answer to tell my friend, Cuando dicen, no sé qué decirle a mis amigos, a mi familia. you're right. You don't have the right Tienes answers for your razón, no friends. tienes la respuesta correcta, tienes razón. But the Holy Spirit can. Pero el Espíritu de Dios puede. And He is working before we get there. Y Él trabaja en la gente antes de que nosotros lleguemos. Amén. And that same Holy Spirit that raised Jesus from the dead is working in our Y el lives. mismo Espíritu de Dios que levantó el cuerpo de Jesús de entre los muertos trabaja en medio de nosotros. And He's working in the lives of people like Ali Salah that had a dream. He's looking for something. He doesn't even know what, but God's speaking to him, Así preparing como his heart. trabajó en la vida de Al-Islam, está buscando algo significado en la vida y Dios se manifiesta y lo guía a la verdad. Let me tell you about another friend of mine. Her name is Yasmina. Otra amiga de nosotros que se llama Yasmina She was a university student in the capital city of the era una country. estudiante de la universidad en la ciudad capital de este país.
She was the most devout Muslim imaginable. Era la mujer devota musulmana más devota que se puedan imaginar. She dressed appropriately according to her culture. Se vestía totalmente tapada como su cultura. She attended all the hours of prayer that's required in Islam. Oraba las 5 veces al día que requería el Islam. She fasted during the month of Ramadan. Ayunaba en el mes de Ramadán. She was a devout practicing Muslim. Era una devota practicante del Islam. And she would argue, she met a Christian in university from Switzerland. Conoció en la universidad un cristiano de Suiza, el país suizo. And she would argue with her friend about the faith. Y se ponían a debatir contra el cristianismo, sobre la realidad del Islam, según ellos. And she said, I usually beat her in the debate. Dice, usualmente yo le ganaba en el debate, dice ella musulmana. But she would say things I couldn't understand about having a relationship with Jesus. Pero decía cosas que yo no podía entender, que me dejaban pensando, como tener una relación con Jesús. So she said, can you give me a copy of your Bible so that I can understand it better? Y le dijo, a ver, para debatir, me das una copia de tu Biblia para poder entender mejor de dónde vienes. She said my friend was happy because she thought she was converting me. Dice, mi amigo estaba feliz porque pensó que me iba a convertir por darme la Biblia. But I was happy because I was going to learn more how to beat her. Pero yo estaba feliz porque iba a leer la Biblia para poder debatirla y ganarle en su debate. And she said, I read through the whole Bible. Leí toda la Biblia. She was so confusing. Estaba tan confundida. I didn't understand it. No entendí. I didn't understand all the fighting in the Old Testament. No entendí todas las guerras del Antiguo Testamento. Just, it was very confusing to me. Era muy confuso para mí la So I Biblia. asked my friends questions about it. She tried to explain them, but she didn't know the answers either. Dice, también le hice preguntas a mi amigo de la Biblia, pero tampoco sabía contestarme. She said her friend just kept saying, trust Jesus, just trust Jesus. That's all she could tell Y her. que su amigo nada más decía, confía en Jesús, todo lo que le decía. So she said her friend was a sad Christian. That's what she called her. Sí, mi amiga era un triste cristiano. She had a low opinion of her friend. Dice, tenía una baja opinión de su amigo cristiano. And she put her Bible up Y puso la Biblia ahí. because it was, in her mind, it was worthless. En su mente era un libro sin valor. She said the Quran was so beautiful and eloquent. Dice que el Corán era tan hermoso y tan elocuente. And she forgot about it. Y se olvidó de la Biblia. And her friend went back to Switzerland. Y su amigo se fue a Suiza. And then there was one day she was laying in bed. Y estaba un momento que estaba ahí acostada en su cama. She said to Tim and I, she said, Tim, she said, it was like the Apostle Paul vision. Tim, me sucedió algo como la visión del apóstol Pablo. She said, I felt like Jesus was standing in my room. Y se sentí como que Jesús estaba conmigo en mi cuarto. And she said, I think it was, she goes, I don't know, I'm not an expert, but I felt like it was Jesus. And he said, why are you rejecting me? Dice, no soy experta en esto, pero en mi mente, en mi espíritu siento que era Jesús. Y me dijo, ¿por qué me rechazas? He even called her by name. Inclusive le llamó en su nombre, le dijo su nombre. ¿Por She qué me woke up in the rechazas? middle of the night and she pulled down her Bible and started reading the New Se Testament. levantó en medio de la noche, prendió su luz, agarró la Biblia y empezó a leer a medianoche. She woke her roommates up. They said, turn off the light, because she Y was so y excited. sus compañeras le dijeron, apaga la luz, apaga la luz. So she went into the hallway with her flashlight and she read the New Testament. Se fue con una linterna al pasillo de la universidad y empezó a leer en el pasillo el Nuevo Testamento. And she started weeping and the tears were falling on the Bible. Y empezó a llorar y las lágrimas empaparon la Biblia. She accepted Jesus as her Savior that night. Recibió a Jesucristo como su Salvador, ella sola y Dios. She said, the Bible is so clear now. Dice, la Biblia para mí es tan clara ahora. She goes, there's nobody there to give me the answers this time. No había nadie para darme las respuestas. She said, I read it a year before. I did not make sense, but now it makes sense. La leí hace un año y para mí era locura, no tenía sentido y ahora todo tiene sentido. She said she fell in love with Jesus. Dice que se enamoró de Jesucristo. She went and told her family about it, Fue y le dijo a su familia and they kicked her out of the house. y la sacaron a la calle. All of her family would no longer talk to her, Toda su familia le dejó de hablar, except for one uncle. con excepción de un tío. It was the youngest brother of her father. Era el hermano más joven de su papá. And he always had a special place in his heart for her. He was like, he used to call her La his quería little, mucho, era su sobrina querida. he called her his little puppet, we'd say in English. Le Doll. decía una cosa cariñosa. Yeah, something like that. Está muy difícil traducir eso. And Mi pedacito de cielo. so he would give her food and a little bit of money from time to time. De repente le daba comida y un poco de dinero a veces por compasión. The rest of the families were not allowed to talk to her. El resto de la familia prohibido hablarle a ella por convertirse a Cristo. She went to university. She began to evangelize everybody. Estaba en la universidad y comenzó a compartir su fe con todos, una ex musulmana entregada a Cristo, As best as she knew how. de la mejor manera que ella podía, But she didn't have all the answers. porque no tenía todas las respuestas.
So she began to look for Christians, and she found someone that began to share the gospel, and she grew in her faith. Empezó a buscar cristianos, encontró uno y le empezó a compartir su fe. This person worked with an organization called OM. I don't know if you've heard Esta about them or not. organización, my mom worked with OM. Really? Yes, that's how she met my dad in jail, sharing the gospel. There you Sí, go. una organización OM, Operación Movilización, que por cierto mi mamá llegó así a la cárcel a hablar de Cristo y conoció a mi papá en la cárcel. Pero mi papá también estaba hablando de There Cristo. you go. That's good to know. And this person came to be a university student in their university, and so they met. That person trained her in the faith. Así que esta persona la discipuló y la entrenó en la fe. Her uncle, the one that cared for her, Su tío, el único que la quería mucho a ella, got cancer. le dio cáncer. And then, because he was sick in bed, her family would not let her come visit him Y anymore. porque estaba enfermo en cama, muriendo de cáncer, su familia no la dejaba a ella ir a visitar a su tío, que tenían muy bonita relación. And she would go try to visit. They say, no, you're not welcome Dice, here. no, no eres bienvenida en esta casa. So for 2 years, she couldn't see her uncle. Por 2 años no podía ver a su tío. And he got worse and worse and Y worse. se puso peor y peor y el cáncer siguió avanzando a pesar de lo que hacían. So finally, her Finalmente. mother had a very soft place. You know, mothers, you know. Finalmente su mamá fue movida a compasión. She said, call Yasmina over. Dice, llámenle a Yasmina. Uncle's going to die soon, like Dice, maybe porque today or tomorrow. el tío se va a morir, entonces pues que se despida antes de morir. And so the family would not stay in the room with her. They all left the room, and she went in the room with her uncle. Así que la familia tenían pena de estar con ella en el mismo cuarto, así que fue ella sola con el tío. But they let her go see her uncle. Le dejaron ir ver al tío. And she laid on top of him, like he was laying in the bed, and she just laid right over his stomach, just like this, and prayed. Puso sus manos sobre su tío y oró por él. She said, God, Dios, I am too young in my faith to ask this of you, but I want to ask you, heal my uncle. soy muy joven en mi fe para pedirte este tipo de petición, pero te quiero pedir esto, sana a mi tío. She said, I know what I ask you is impossible, Sé que lo que te estoy pidiendo es imposible, but heal him so that my family will believe. pero sánalo para que mi familia crea. She prayed for a long time, Oró por mucho tiempo, cried many tears. lloró muchas She lágrimas. kissed her uncle goodbye, thinking he's going to die. Se besó y se despidió de su tío diciendo se va a morir. As she got ready to leave the room, one of her sisters came and hugged her, Y cuando iba a salir, una de sus hermanas corrió y le dio un abrazo and she told her she missed her. y le dijo, te extraño. But then her father said it's time to leave. She Pero had to leave. su papá le dijo, es tiempo que te vayas. She went down the steps of her hotel, of her apartment. Bajó de su departamento, 8 floors. 8 pisos. When she got out the door of her apartment building, Cuando salió los 8 pisos abajo, salió a la puerta del complejo de departamentos del edificio. her cell phone rang. Su celular sonó. They said, come back. Le dijeron, regresa. She started crying. She knew that meant her uncle had died. Empezó a llorar porque eso significaba que su tío acababa de morir. She's going up the stairs. She starts to hear the yuyus. Y empieza a subir y empieza a oír los yuyos. In Arabic, that's like En árabe it's eso a es. call that ladies do at either weddings or funerals. It's I don't do it very well. My wife can do it better, but it's something like la 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 la, something like this. Okay. Sí. Lo hacen en la cultura árabe, los hacen en funerales o en bodas, hacen ese tipo de sonido. Could be for happy reason or sad reason. Doesn't matter. Puede ser por alguna cosa triste o algo muy feliz. She heard them all doing the yuyus, and she knew that probably her uncle had died. Dice, entonces pensó, ya murió mi tío. She walks into the room, Entra al cuarto and everyone is shocked. They're standing looking at her. y todos están en shock y quedándosele viendo. And her mother says, whatever you did worked. Y le dijo, no sé qué es lo que hiciste, pero funcionó. She said, what? ¿Qué? And she went and looked in the room, and her uncle is sitting up in the bed. Y ve a su tío sentado en la cama. He feels fine, he says. Y le dice, me siento bien. They take him to the doctor. Lo llevan al doctor. His cancer is gone. Y su cáncer está totalmente fuera, sin cáncer. Like he never had cancer before. Como si nunca tuvo cáncer. They thought he was going to die. Pensaron que se iba a morir, se estaba muriendo. Several members of her family come to faith because of that. Por esa situación, varios de sus familiares vienen a los pies de Cristo. Her uncle becomes a Christian. Su tío se convierte en cristiano. 2 of her sisters become a Christian. 2 de sus hermanas se convierten a Cristo. Some of her neighbors follow Jesus. Algunos de sus vecinos, sabiendo lo que pasó, empiezan a seguir a Jesús. Her parents still do not.
Sus padres todavía no entregan su vida a Cristo. But they said, whatever God you serve is too powerful for us, so they allowed her, let her come Pero back in the dijeron, family. cualquiera que sea lo que pasó, esto es muy poderoso para nosotros y lo respetamos. They said, if he can do this, he can do other things, so they were a little bit afraid. Si Dios puede hacer eso, también puede hacernos daño, así que tú continúa. So they had a good relationship with her family. Así que tiene ahora una buena relación con su familia. Now, I want to tell you, I have prayed for many sick people that did not get well. Yo quiero decirles, yo he orado por mucha gente que no se han sanado. I've had many dreams and they were senseless. They don't make any Sí, reason. he tenido muchos sueños y no necesariamente son sueños de Dios. Uno sueña a veces hasta tonterías, no sueña cosas, la mente sueña. Why did God use a dream for the first story and a healing in the ¿Por second qué story? Dios usó un sueño sobrenatural en una persona en la primera historia y una sanidad sobrenatural en la otra? First of all, he's God. He can do what he wants. Primero que nada, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Secondly, in both cases, Segundo lugar, en los dos casos, the dream and the healing el sueño y la sanidad opened the door for the gospel. abrieron el poder para que el evangelio llegara. We live in a country where we are all available to the gospel. Maybe that's why they need it there. Maybe, I don't know. Si estamos en un país en donde hay libertad y está listo el evangelio para que todos lo vean. But people got saved in both occasions. Pero en este caso la gente fue salva a través de estas intervenciones sobrenaturales de Dios. We are a people who are sent on a mission, and we are sent with a mission. We are sent with power. Dios no solamente te ha enviado con una misión, sino que te ha enviado con poder de Él. Recibirán poder. Now, the power we may see may be a little different. El poder que vemos no necesariamente siempre es de milagros sobrenaturales. Maybe God will use your prayers to heal a sick Quizá person. Dios va a utilizar tus oraciones para sanar a alguien, pero Él es soberano. If He chooses to do so, He's God. He can do that. Si Él quiere hacerlo, lo hace, Él es Dios. But I tell you what I need most in my life. Pero te voy a decir lo que yo necesito más en mi vida. I need the power of God to change the hearts of people who reject Him. Yo necesito en mi vida el poder de Dios para transformar corazones duros de gente que rechaza al Señor. And I believe God is at work in people around us Y all yo the creo que time. Dios está todo el tiempo trabajando en las vidas de personas, sobre todo cuando oramos por ellos. That leads us to the last point I'm going to say today is we are sent with a power, but it's the power of peace. Somos enviados con poder, pero con poder de paz, con un poder de paz. In the last part, Jesus says in verse 23, En el último pasaje de Juan, verso que leímos, 20, He says, if you forgive the sins of any, they are forgiven. a quienes perdonen sus pecados serán perdonados. If you withhold the forgiveness from any, it's withheld. Si no los perdonan, son retenidos. Y no está hablando del secreto de confesión católico del sacerdote, porque eso lo pasaje You lo know, usan. what does that mean? That can be very ¿Y confusing, es qué right? significa? Es un pasaje que es difícil de entender. Like your pastor said, does that mean that pastors have the power to save people? Is that what Significa that que yo means? tengo el poder o aún los apóstoles tenían el poder de salvar personas. Decía, a ti sí te perdono, a ti no. I don't Eso think that's what it significa- means. Creo que eso no es lo que significa. The whole context of the New Testament tells me something different. Todo el contexto de leer la Biblia y el Nuevo Testamento nos dice que no está hablando de eso. Remember when I said this is the same story we see in Matthew, Mark, Luke, and Acts? ¿Se acuerdan cuando les dije que es la misma historia de otra perspectiva que vemos en Mateo, Lucas, Marcos y Hechos? When I compare this to those other passages, Cuando comparo esto con estos otros libros de la Biblia, what I believe Jesus is saying is this. lo que podemos discernir que Jesús está diciendo es esto. You have the truth of the gospel. Tú tienes y conoces el poder de la verdad de las buenas noticias de Jesús, del Evangelio. I have the truth of the gospel. Tenemos la verdad del Evangelio. If we choose to share that truth, people can Sí. find peace with God. Si compartimos esa verdad con otros, la gente puede encontrar reconciliación, paz con Dios, perdón de sus pecados. If we choose to not share that truth, people Si will not hear the gospel. decidimos no compartir esa verdad con otros, la gente no va a ser perdonada y no va a recibir reconciliación con Dios. So think now, how profound is it, the job that Jesus has given to us? Imagínate qué grande es el trabajo, la labor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. You see, I can tell my friend Khalil who in your city has beautiful feet, and he knows. Nobody else does. Yo le puedo preguntar, ¿quién en tu área tiene pies hermosos que llevan el evangelio a los demás? He's the only one that knew the Y gospel in dice, his city. yo soy el único en donde estoy que conozco el evangelio. Quizá tú también. But we all think someone else will tell lost Todos people in our pensamos, alguien city, más les dirá. right? My neighbors, someone will share the Mis gospel, and if I vecinos, don't. alguien más.
There's other churches. Hay otras iglesias. There's radio Hay programs, programas de radio television cristiana, programs. televisión cristiana. I'm sure they have a copy of the Bible De seguro somewhere. que tienen una Biblia en su casa. And we act like we don't have the responsibility to share the Y gospel. nos limpiamos las manos de la responsabilidad como que no, nada más soy cristiano, vengo a la iglesia, pero no es mi responsabilidad hablarle a nadie. Are we starting to be in danger of withholding this gift? Caemos en el peligro de quedarnos para nosotros este regalo y este poder de Dios que transforma vidas y familias. I think too many of us do that. Creo que muchos de nosotros hacemos eso. And you say, well, I don't know. I told you lots of stories of people who were not good evangelists. Dice, todas las historias que les conté ahorita son de personas que no eran buenos evangelizando, ni tenían todas las respuestas. They didn't know what to do, No what to sabían qué say, hacer. where to go. They don't ¿A have the dónde answers. ir? But the Holy Spirit worked through them and He can work through us. Pero el Espíritu de Dios trabajó en sus vidas y puede trabajar a través de nosotros. I'm convinced of that. Estoy convencido de eso. Do you know that in the United States, Saben que en los Estados Unidos the people that go to church is plummeting. The number is going way down. la gente que va a la iglesia está bajando la asistencia. Right now, about 18% of Americans attend church. 18% de americanos van a la iglesia. Antes era como 50, ¿no? When I left Texas in Cuando fui a Texas, 1993, En 30 years 1993, ago cuando me fui de Texas, I grew up in Northeast Texas. que crecí en el estado de Texas. At the time, the city of Dallas, the whole, what they call Metroplex, was La all the ciudad de cities. Dallas, Fort Worth, el Metroplex, 54% of the people attended church. 54 personas en las encuestas decían que iban a la iglesia. 30 years later, 30 años después, 30 años, 13% attend church. 13% va a la iglesia. That's how many people have stopped going to church. Esa es cuánta gente ha dejado de ir a la iglesia. Más They're todos los not hijos. hearing the gospel anymore. No están conociendo el evangelio más o compartiéndolo. Now, you may say, we live in Seattle, you Dice, know. nosotros vivimos en Seattle. It's worse here, right? Está peor aquí. Well, yes and no. Sí y no. Did you know that right now, so Seattle is a very small number of people go to church, right? Seattle, muy poca gente You know. va a la iglesia, saben, ¿verdad? You know your neighbors, right? Conocen a sus Your vecinos, coworkers, right? ¿verdad? Y trabajadores de, Classmates. ¿sí? My daughter one year was the only Christian in her class. Dice, un día mi hija era la única cristiana en toda su clase. That's the reality here. Es la realidad en donde vivimos. But did you know that in Seattle, the gospel is actually growing? Pero ¿sabías que en Seattle el evangelio y la gente que está viniendo a Cristo está creciendo? 15 years ago, 3% of Seattle knew the gospel, went to church regularly. 15 años atrás, solo 3% de Seattle iba a la iglesia. Now it's almost 5%. Ahora es 5%. People are getting saved. They're La following gente está God. conociendo a Jesús, siguiéndolo. Maybe some of you are those numbers. Quizá algunos de ustedes son esas personas que este último año, 2, 3 años han venido a conocer a Jesús. Wherever we live, God is calling out His workers. Donde quiera que vivimos, Dios nos llama a ser sus siervos y sus siervas. So I will put that call to you. Así que quiero darles ese llamado a ustedes. What are you going to do for Jesus? ¿Qué vas a hacer por Jesucristo? There's 4 things I think we can do as individuals. Hay 4 cosas que creo que podemos hacer cada uno de nosotros como individuos. One of those things is to pray. La primera que podemos hacer es orar. Pray for your lost friends. Ora por la gente que conoces, familiares, amigos, vecinos, trabajadores que no conocen a Jesús, que están perdidos sin Dios. Pray for your coworkers by name. Ora por nombre por ellos. Do you have their names written down by their name? ¿Tienes sus nombres escritos en una hoja que oras por ellos? I mean the mean people at work that you don't like. Dice, aún Pray la for them gente que no too. te cae bien, ora por ellos. God can change things through the power of prayer. Dios puede cambiar cosas con el poder de la oración. The second thing I say La segunda cosa is es to give. da. Give your money, Da tu dinero, give your time, da tu tiempo, give yourself. da tu vida misma. Be willing to live sacrificially so lost people can hear the gospel. Vive una vida en la que sacrificas tiempo, recursos, cosas para que otros conozcan de Jesús. The third thing I'll say is grow. La tercera cosa es crece. Many of us are afraid to share the gospel because we don't know enough, right? Muchos de nosotros podemos tener miedo de compartir el evangelio porque sentimos que no sabemos lo necesario. But was that our excuse last year? Pero esa era nuestra excusa el año pasado y ahora, And the year before that? y el año anterior, And the year before that? y el año anterior. Ya tienes 1, 2, 3, 4 años en la iglesia. ¿Qué esperas? At some point, we should have some answers, right? Algún punto tenemos que tener más respuestas que antes, ¿no? It's our responsibility to grow in our faith. Es la responsabilidad tuya y tuya nada más de crecer en tu fe. I believe God wants us to see spiritual growth in our lives. Yo creo que Dios quiere ver en nuestras vidas crecimiento espiritual y que no sigamos donde siempre.
And that spiritual growth turns into disciple en making. donde ese crecimiento que Dios hace en nuestra alma se ve reflejado en discípulos de Jesús siendo formados. And then that turns into multiplication, Y que eso se missionary work. convierte en una multiplicación de transformación y cambio de vida que viene a Cristo. Are you willing to do what is necessary to be the best evangelist you can be? ¿Estás dispuesto a dejarte equipar por Dios y a crecer en tu fe para ser el mejor hijo o hija de Dios que alcanza a otros para que otros conozcan de Jesús? And then the fourth thing I'll say is Y la this: cuarta cosa go. es que vayas. El crecimiento espiritual te debe llevar a ser discípulos. Go. ¿Qué te lleva a multiplicar discípulos? The lost people aren't sitting around waiting, hey, I wonder which church should I go to today. Dice, la gente que no conoce a Cristo no anda diciendo, ¿dónde hay una iglesia a la que pueda ir? Casi no. Sometimes, maybe once in a while, someone will come in the door and they have questions. A veces alguien tiene preguntas y anda buscando de Dios, pero no es la norma. But most of them are out there. La multitud está allá afuera And he's calling us to go share the y gospel nos with está them. llamando a ir y hablarles de Jesús. Will you go across the street to your neighbor? Irías a tu vecino enfrente y decirle, Across the classroom to your classmate? al otro, al atravesar la clase y hablarle a un estudiante más. Maybe God's going to call someone here to go around the world to share the gospel in places like I used to live. Quizás Dios va a llamar a alguien de aquí para compartir el evangelio con alguien en otras partes del To mundo. learn another language, another culture. Alcanzar otra cultura, otro idioma. Quizá Dios va a llamar a alguien aquí. Are you willing to go? ¿Estarías dispuesto a ir? That's the things I leave you with today. Are you willing to pray? Tim, I wanted to ask you very quickly Yes. before I pray. We pray. Vivimos en tiempos difíciles. We live in difficult times. Some people are afraid. In your case, you were in jail, right? Yeah. Tim le tocó estar en la cárcel. How many times? ¿Cuántas veces? 4 times. 4 veces estuvo en la cárcel él por hablar de Jesucristo. What gave you the strength to keep going in the midst of going through those difficult situations of losing people you love and going through that suffering? ¿Qué le dio la fortaleza para mantenerse firme en Cristo después de perder amigos que murieron o ser puesto en la cárcel 4 veces? The truth is it's hard. La verdad es que es difícil. Sometimes you don't want to keep going. A veces no quieres continuar si tu familia se burla, si hay rechazo. For me, it's different. If I go to jail, it's one thing. If my friends go to jail, I feel different about it. Sí, es diferente si yo voy a la cárcel, así mis amigos que están en la cárcel, me siento diferente. Because I feel like I can handle anything, right? Porque siento que yo puedo aguantar cosas. But when I think I'm the reason they're in jail or they Pero lose their cuando pienso, family, yo soy la razón por la que ellos están en la cárcel porque les hablé de Jesús, I feel guilty. me siento culpable. And I start to wonder, have I messed their life up? Y estoy pensando, les eché a perder la vida por hablarles de Cristo. And then God speaks and he says, Jesus is the one doing the work, not us. Y me recuerdo de que Dios está haciendo su obra, no nosotros. Nosotros somos instrumentos. So to answer your question, the way to keep going is just to trust Jesus every day. La manera de mantenerse firme en Dios es confiar en Dios todos los días. I spent a lot of time in prayer. Paso mucho tiempo en oración. There were times I was depressed, to be honest with you. Había tiempo en que pasé depresión. But God has called us. He's called us to go. That Pero doesn't Dios nos change. llamó, fue Dios quien nos llamó y debemos ser obedientes. Our circumstances don't change our calling. Nuestras circunstancias o sentimientos no cambian, que Dios te ha llamado. Our circumstances don't change the reality of the world's lost. Nuestras circunstancias o sentimientos no cambian la realidad que el mundo está perdido, muriendo sin Dios. Sometimes you take a break, you step back, A veces tomas un break y das un paso atrás you ask the Lord for strength. y le pides a Dios fortaleza. I'll tell you a big secret. Les voy a dar un gran secreto. You as a community is the biggest strength. La mayor fortaleza de continuar en Cristo es ser una comunidad en fe que se congrega. If I had done it by myself, I would have quit. Si lo hubiera hecho yo solo, quizá hubiera tirado la toalla. I'm a little embarrassed to say that, Me da vergüenza decirlo. but I did it with friends and Pero colleagues. lo hice con amigos y personas que estábamos en la misma mente y llamado. When I was hurting, I leaned on them. Cuando estaba doliendo, ellos me consolaban y me apoyaban en ellos. When they were hurting, they leaned on me. Cuando ellos estaban doliendo, se apoyaban en mí. I didn't mean to share this. I'll share very brief though about No this. quería compartir eso, pero lo voy a hacer muy brevemente. So my best friend was one of the ones killed. Mi mejor amigo fue uno de los que fue asesinado. When I met with his wife, and he had 2 little boys. Cuando me junté con su esposa y tenía 2 hijos. My wife came, my Mi friends came. esposa vino, mis amigos Another woman vinieron. whose husband had died came. Otra señora que su esposo también fue asesinado vino. And we just sat in the living room and cried. Nos sentamos en la sala de mi casa y lloramos. That was our solution that day. Esa fue nuestra solución ese día.
But God gave us the strength to keep going. Pero Dios nos dio la fortaleza de continuar adelante. And I tell you, there are bad things that happen in this world, but we have a world to come. Y déjame decirles, vivimos en un mundo difícil, en un mundo de injusticias, en un mundo donde hay tantas cosas malas, pero esperamos un mundo en Cristo, que no hay llanto, tristeza ni dolor. And those brothers and sisters who did that with us together, we are a family. Y esos hermanos que hicieron eso con nosotros en ese país musulmán, son nuestra familia. One more brother that his wife left him because he became a Christian. Dice una persona que su esposa lo dejó por ser cristiano en ese país. And she took their 2 sons. Se llevó a sus 2 hijos. And then courts made it a law he could not see his children Y la anymore. corte le dio que él no podía ver a sus hijos porque él se convirtió a Cristo, Because he followed Jesus, that's right. por seguir a Cristo. He lost his family like this. Perdió a su familia. We became his family. Nosotros nos convertimos en su We ate familia. meals together. Comíamos juntos, We did ministry together. ministrábamos juntos. When he was lonely, we did things with him and brought him into our family. Cuando se sentía solo, lo incluimos en nuestra familia. You are a big part of what you can. Anyone in this room is going to. We have to encourage each other and strengthen each other. So I think that's Iglesia, part of it. tenemos que empezar a ayudarnos. Cuando alguien está pasando algo, habla, dilo para que se ore por ti. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Si puedes ayudar a alguien, hazlo, porque esa es la iglesia. La iglesia no es el pastor, la iglesia somos unos y otros que nos ayudamos en Cristo. And when we are weak, is when God shows His strength. Cuando somos más débiles es cuando Dios muestra su mayor fortaleza. And I testify that with all honesty. I've seen it. Y puedo decir con toda sinceridad que esa es la verdad porque lo he visto. Last thing I'll say about that is, when the bad things happen, Cuando las cosas malas suceden, the first time they happen, la primera vez que pasan, you think it's the end of the world. piensas que el mundo se acaba. You can't imagine how you're going to make it through it. No te puedes imaginar cómo vas a continuar tu vida después de lo que pasó. A simple thing like being arrested. The first time you're arrested, you think, oh my goodness, I'm going to spend my life in this jail. La primera vez que estás arrestado y ves la cárcel, dice, aquí me van a tener toda mi vida. It's very scary. Da mucho miedo. Oh, the second time is not so bad. La segunda vez, dices, pues sí. The third time, La tercera vez, you're friends with the guards. You know, it doesn't even matter. ya te haces amigo de los guardas. God does. He lessens the difficulties over time. Dios a veces baja las dificultades con el tiempo y te ayuda a resistir. Yeah. Thank you so much. Let us pray. Well, vamos a